hay una eterna batalla que como creativos siempre tenemos que estar luchando. Creo que si eres una persona que vive una vida normal, ¿a qué me refiero con una vida normal? Tienes tu trabajo, te dicen qué hacer, tienes las horas en las que tienes que trabajar y luego tienes las horas libres de trabajo en donde vives tu vida y de alguna manera disfrutas de lo trabajado lo más posible. Pero existe una distinción. Tengo mi trabajo, tengo mi vida. Para el creativo, para el emprendedor, para el fundador, para la persona que quiere manifestar una visión, vivir la vida bajo sus propios términos, no es tan fácil hacer esa división. Y si tienes una vida normal, con un trabajo normal, las distracciones pueden ser muy saludables. Pueden ser ese escapismo que le da más riqueza y más aventura a esa vida bastante monótona. Pero si tú estás a cargo de construir tu propia vida, si tienes la responsabilidad de crear tu futuro a través de crear el proyecto que verdaderamente tienes la pasión de crear, creo que no podemos darnos el lujo de vivir una vida en donde hay un balance de distracción. En mi experiencia, el camino ha sido luchar obsesivamente en contra de la distracción, trazar límites muy claros, controlar mi uso de tiempo de maneras muy específicas, porque al final el juego no se trata tanto de la creatividad, sino del control de la conciencia. Literalmente, cómo puedo controlar mi estado de conciencia todos los días para poder vivir la creatividad, porque no puedo estar inmerso en flujo creativo si me estoy peleando con mi propio estado de conciencia, si tengo un bloqueo emocional, si tengo fatiga mental, si no tengo claridad en las cosas que estoy haciendo. Definitivamente no puedo estar inmerso en el proceso creativo, no puedo estar avanzando hacia adelante con eficiencia. Y por eso he estado pensando en la distracción. Ya estaba anotando algunas cosas, escribí, es como un veneno que sabe rico. Y eso me pareció bastante certero cuando me vino a la mente. Es como un veneno que sabe rico. Así definí la distracción hoy. Y para poder sobreponernos a ese veneno que sabe rico, primero tenemos que entender por qué nos gusta ese veneno y de qué maneras nos controla ese veneno, de qué maneras nos manipula. No nada más nosotros lo usamos, sino que nos usa de regreso. Nos manipula, nos miente, nos engaña. Porque tiene un aspecto llamativo. La distracción tiene un aspecto llamativo, similar al placer, similar a un concepto que puede sonar muy religioso, pero yo lo veo muy práctico, la tentación. ¿Por qué de alguna manera algo en mí tiene ganas de hacer cosas que no debería de hacer? Que a pesar de que sé que no debería de hacerlas, algo en mí quiere hacerlas. ¿Por qué a veces caigo en autosabotaje? ¿Por qué a veces me miento a mí mismo? ¿Por qué a veces no le puedo decir que no al veneno que sabe rico? Porque caigo en distracción. Porque confundo lo que verdaderamente está pasando. Lo que verdaderamente está pasando es algo así como un proceso de construcción de una prisión autoimpuesta, una especie de autoesclavización. Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil confundir eso con gratificación instantánea, porque pierdo de vista lo que puede pasar en el futuro por una entrega a lo que está pasando hoy. Y muchas veces no me puedo dar cuenta que estoy aceptando un mal a futuro solo por un falso bien hoy. Y en realidad no es un bien, es un falso bien. Es un falso sentido de estar bien, contento, satisfecho, entretenido. Pero en realidad es algo más parecido como acabar tu propia tumba. Porque lo que estás intercambiando es tiempo. Tiempo muy valioso que nunca va a regresar. Y muchas veces también intercambiamos dinero. Pero eso no es tan grave como con intercambiar tiempo. El dinero puede ir, el dinero puede regresar, el dinero se puede multiplicar, el tiempo no. Lo tenemos bien contadito y cada vez que desperdiciamos tiempo voluntariamente, algo en nosotros se empieza a morir, se empieza a marchitar, nos empezamos a desconectar con nuestro propósito, con eso que es verdaderamente importante para nosotros. Y tal vez una vez no nos damos cuenta, pero una y otra vez por un tiempo lo suficientemente largo, podemos perder por completo esa conexión que teníamos por ese proyecto que puede despertar nuestra creatividad y ponernos a hacer cosas. Entonces el peligro es muy real, pero la ilusión es muy poderosa y por eso no es tan obvio, no es tan fácil no distraerse. Y en realidad lo que pasa es que terminamos confundiendo nuestro superpoder por nuestra kriptonita. En realidad lo que mata a nuestro superpoder es a lo que le terminamos dando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra atención, y en el fondo lo sabemos. Por eso lo que sucede por debajo de la superficie, lo que sucede emocionalmente, espiritualmente, es más bien una acumulación de una tristeza, de una depresión, de un sentido de estancamiento, de un sentido de no ser suficiente, de un sentido de no tener la capacidad para verdaderamente lograr lo que en el fondo deseamos lograr. Y también un sentido de tener demasiados deseos, de no tener una certeza de cuál es el deseo y cuál es el camino que quiero elegir y poderle decir que no a todo lo demás. Porque lo contrario a la distracción no es necesariamente el enfoque, porque ¿cómo me enfoco? Porque la mente no se enfoca en lo que el individuo decide
que la mente se enfoque. Ahí es cuando simplemente nos estamos topando con pared, peleando con nuestra propia mente. La mente se enfoca en eso que le importa, no necesariamente en lo que tú digas, enfócate en esto. La mente naturalmente se enfoca en lo que le importa. Entonces la pregunta realmente es una pregunta de prioridad, no es un tema de capacidad de enfoque. No tienes que entrenar tu enfoque, tienes que tomar mejores decisiones. Y las decisiones más importantes. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es el proyecto más importante en mi vida? ¿Qué es eso que hace que valga la pena no distraerme? Porque también si no tienes algo enfrente, si no te diseñas a ti mismo un reto enfrente que despierte tus capacidades y tus ganas de mejorar o de crear o de avanzar o de crecer o transformar o sanar, lo que sea. Si no tienes eso, es facilísimo estar distraído casi todo el día, porque no hay algo que te llame, no hay eso que le dé fuerza a tu voluntad de no distraerse, porque en realidad es difícil. Pero entre más conexión, y me refiero específicamente a conexión emocional, algo que le dé una razón de por qué has decidido perseguir ese camino, de por qué has decidido crear lo que decidiste crear. Ese por qué nos da la fuerza para que cuando se presenta la distracción podamos a veces hasta riendo decir, por supuesto que no voy a perder mi tiempo en esto. No necesito distracción cuando estoy bien conectado con mi propósito, pero cuando me empiezo a confundir, cuando empiezo a dudar, cuando empiezo a contemplar alternativas y ya no estoy tan seguro del camino que estoy caminando, entonces la tentación de la distracción es mucho más fuerte. Por eso me gusta mucho una frase de Nietzsche que dice, aquel que tiene un porqué para vivir puede navegar casi cualquier cómo, porque el cómo de la vida se puede poner muy difícil. En la vida pueden haber muchos retos, mucho sufrimiento, muchos traumas que tenemos que aprender a navegar, y hay tristezas de la vida que no vamos a poder evitar. Pero si nuestro porqué, el por qué hacemos las cosas, es sólido, desde mi experiencia es real que el cómo hacemos las cosas se resuelve naturalmente. Siempre hay una puerta, siempre hay una salida, siempre hay una solución. Cuando hay congruencia, cuando hay alineación, cuando lo que hacemos está de alguna manera orientado a la verdad, a lo bueno, a lo justo, a lo bello, a lo verdadero. Entonces nuestro superpoder puede brillar y se puede contagiar y puede de alguna manera ayudar a que otros, no sé, vivan mejor, por consecuencia de que uno se está haciendo cargo de vivir mejor y de verdaderamente estar bien, porque no es fácil estar bien. Estar en sociedad y tener cierta apertura para amar a los demás, verdaderamente darles atención, darles respeto, escuchar a los demás, atender a los demás, no es fácil, porque tienes que trabajar en ti y tienes que estar bien para poder ver al otro. No puedo ver al otro si estoy perdido en todo mi caos, pero si trabajo en ordenarme, puedo ser una persona productiva y creativa para la sociedad. Y estas son las cosas que me quitan, verdaderamente me quitan el sueño. Me gusta sentir que estoy ordenando estos conceptos, no solo intelectualmente, sino también llevarlos a la sabiduría del día a día. Y al final realmente creo que la decisión de todos los días es, ¿qué quiero? ¿Distracción o aventura? ¿Quiero vivir realmente la aventura de mi vida? Quiero sentir que todos los días estoy inmerso en la creatividad, que no solo es la creatividad de lo que estoy haciendo en un proyecto creativo específico, sino en crear mi futuro, la creatividad de crear mi propia vida, estar inmerso en ese gran trabajo, el famoso gran trabajo alquímico, en donde te haces responsable de verdaderamente tener la experiencia de vida que quieres tener, o tener una vida balanceada entre trabajo y distracción, que para nada estoy diciendo que eso tenga algo de malo, pero es una experiencia distinta. Si quieres la experiencia de inmersión, tienes que estar dispuesto a todos los días decirle que no, rotundamente, obsesivamente, a todas las oportunidades de distracción que se presentan en el día, porque al final verdaderamente se trata de qué experiencia de vida quieres tener. Y por eso, tal vez para cerrar este video, vale la pena recordarnos la definición de inteligencia de Naval Ravikant, que le preguntan ¿qué crees que es la inteligencia? Y dice, definitivamente no es memorización, no es estatus social, no es una calificación de un examen, no es coeficiente intelectual, no es ni siquiera cuánto dinero tienes en el banco. La definición de inteligencia, según Naval Ravikant, es si verdaderamente estás viviendo la vida que dices que quieres vivir.